Hola, bienvenidos al video de funciones de variable real 2 del curso de Introducción al Cálculo con Geometría Analítica. En el video anterior empezamos a estudiar qué son las funciones. Ahora continuaremos con este tema. Diremos que una función f definida de a en b es par si cada vez que x y menos x pertenecen al dominio, entonces f de menos x es igual a f de x. Pueden pensar, por ejemplo, en la función f de x igual x cuadrado. Cuando evaluamos en menos x, el menos desaparece. Y 2 del exponente es par. Es una manera fácil de recordarlo. Diremos que es impar si cada vez que x y menos x están en el dominio, entonces f de menos x es igual a menos f de x. Pueden chequear que la función x cubo cumple con esta propiedad de sacar el signo menos. Y el 3 del exponente es un número impar, por lo tanto de nuevo es fácil de recordar. Por ejemplo, consideremos la función definida en R por x cuadrado partido por 1 más x cuadrado. Esta función es par, pues al reemplazar menos x por x, el menos desaparece. Y si se fijan, la gráfica es simétrica respecto del eje y. Esa es la propiedad de las funciones pares, que la función es una reflexión del lado izquierdo del eje y respecto al lado derecho del eje y. Veamos por ejemplo la gráfica de la función x dividido por 1 más x cuadrado, también definida en todos los números reales. Esta gráfica es impar, pues la función saca el signo menos al evaluar en menos x. En este caso hay una simetría respecto del origen. Veamos otra definición. Sea f definida el conjunto A en los números reales, diremos que f es periódica si existe un menor elemento t en R, tal que para todo x en el dominio, si x más t también está en el dominio, entonces la función evaluada en x más t y en x es igual. Es decir, la función se va repitiendo en intervalos de largo t. A este t lo llamaremos el periodo de la función. Consideremos el siguiente ejemplo. La idea es mostrar una función periódica, pero antes necesitamos conocer la función parte entera. Consideramos la función f de R en R definida por corchete de x. Corchete de x es conocida como la parte entera y entrega el mayor entero menor que x. Por ejemplo, podemos ver aquí en su gráfica que para 1,5 el menor entero de todos los menores enteros, por ejemplo, de 1, 0, menos 1, el más grande de ellos, o sea, la parte entera de 1,5 es 1. Lo mismo pasa con 0,5, el mayor entero de los menores es 0. Y por ejemplo, para los negativos, en menos un medio, los menores enteros que él son menos 2, menos 3, menos 4. El mayor de ellos es menos 2. Aquí tenemos que la imagen de menos 1,5 es menos 2. Entonces definimos la función f de R en R definida por x menos parte entera de x. Esta función es periódica de periodo 1. En efecto, si calculamos f de x más 1, tenemos x más 1 menos la parte entera de x más 1. Pero la parte entera de x más 1 es lo mismo que la parte entera de x más 1, porque en el fondo te estás moviendo 1 entero a la derecha, por lo tanto 1 entero hacia arriba. Y obtenemos que se cancelan los 1 y queda x menos la parte entera de x, que es igual a f de x. Por lo tanto, algebraicamente hemos visto que esta función es periódica. Veamos ahora su gráfica. Pueden ver en su gráfica que hay líneas de pendiente 1 que van desde altura 0 hasta altura 1, que se va repitiendo hacia la mirada de izquierda a derecha, se va repitiendo en intervalos de largo 1. Por lo tanto, esta función es periódica y su periodo es 1. Consideremos otra definición. Consideremos la función f definida en el intervalo i en R, donde i es un intervalo contenido en el dominio. Entonces diremos que f es una función creciente si para todo par de valores x e y en el intervalo i, si x es menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si me muevo de izquierda a derecha, la función o sube o se queda igual, pero no baja. Por eso decimos que la función es creciente. También se conocen estas funciones como no decrecientes. Diremos que f es una función estrictamente creciente en y si para todo par de elementos x e y que pertenecen a y, si x es menor que y, entonces f de x es estrictamente menor que f de y. Es decir, no puede quedarse a la misma altura, tiene que efectivamente subir. Por eso decimos que es estrictamente creciente.
Diremos que una función es decreciente si sucede lo contrario, si al moverme a la derecha bajo o me mantengo. También conocemos este tipo de funciones como no crecientes, porque acepto mantenerme al mismo nivel. Diremos que una función es estrictamente decreciente en un intervalo si cada vez que tengo x e y en el intervalo, si me muevo a la derecha en x, en el dominio, entonces bajo en la imagen. Veamos algunos ejemplos. Consideremos, por ejemplo, la función definida en todos los reales por f de x igual 3x más 1. Esta función es la línea recta que ustedes ven en la gráfica. Si tomo cualquier punto, por ejemplo el punto que hemos indicado con A, y me muevo hacia B, vemos que la función, la coordenada y, la segunda coordenada, sube. Al moverme hacia la derecha en x, subo en y. Pero también debemos aprender a hacer una demostración algebraica de esto. Entonces, consideremos la resta entre f de x y f de y. Esto es igual a 3x más 1 menos, abre paréntesis, 3y más 1, cierra paréntesis. Pero si reordenamos el lado derecho de esta igualdad, podemos ver que es 3x más 1 menos 3y menos 1 por la propiedad distributiva de los números reales. Y por lo tanto, cancelando los unos, tenemos que esto es igual a 3 veces x menos y. Lo que nos lleva a lo siguiente. Si x es mayor que y, es decir, x menos y es positivo, y por lo tanto 3 veces x menos y también es positivo, entonces veremos que f de x menos f de y también es positivo, y por lo tanto f de x es mayor que f de y, lo que implica que esta función es estrictamente creciente. Consideremos ahora la función definida por menos 2x más 2. La gráfica de esta función es la línea que ustedes ven aquí. Noten que si nos movemos a la derecha sobre la gráfica, la función baja. Por ejemplo, consideremos el punto A que tenemos ahí y el punto B. Pueden ver que al momento que me muevo de A en B, la coordenada y baja de altura 2 a altura 0. Por lo tanto, gráficamente vemos que esta función es decreciente. Los invito a hacer, como hicimos en el ejemplo anterior, la demostración analítica de que la función es decreciente, la demostración algebraica, imitando los pasos que hicimos en el ejemplo anterior. Consideremos ahora la función definida en todos los reales por x más 2, si x es menor que menos 1, 1, una función plana, si x se mueve entre menos 1 y 2, y x menos 1, si x se mueve de 2 a la derecha. La gráfica de esta función es la que ustedes ven aquí. Si se fijan, si me paro en el punto A y me muevo hasta el punto B, voy creciendo. Me muevo a la derecha y estoy más arriba. Del punto B al punto C, avanzo a la derecha, pero no cambia mi altura. Y del punto C al punto D, la función sube. ¿Sí? Por lo tanto, esta función no es estrictamente creciente porque tiene una parte plana en el medio, de menos 1 a 2, la función es plana. Pero sí podemos decir que la función es creciente, porque en ningún momento decrece. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que de menos infinito a menos 1, la función es estrictamente creciente. Y podríamos decir también que de 2 a infinito, la función también es estrictamente creciente. Pero en todo el dominio, la función es creciente. Consideremos ahora la función f definida en todos los números reales por menos x más 2 para x menor que menos 1, menos 1 para x entre menos 1 y 2, y menos x menos 2 dividido en 4 para x mayores que 2. Podemos ver aquí la gráfica de la función. Vemos que si nos movemos de A a B en el intervalo donde x es menor que menos 1, es decir, la función vale menos x más 2, bajamos. Cuando me muevo de A a B, o sea, un movimiento de izquierda a derecha, vemos que la imagen disminuye, baja. Luego, si me muevo de C a D, la función es plana, y luego de D a cualquier punto como E, por ejemplo, la función vuelve a decrecer. Esta función no es estrictamente decreciente porque es plana entre C y D, pero sí podemos decir que es decreciente. Lo mismo que en el ejemplo anterior, si consideramos subintervalos del dominio, por ejemplo el intervalo menos infinito a menos 1, en ese intervalo podemos decir que la función es decreciente. Lo mismo podemos hacer en el intervalo 2 infinito, estrictamente decreciente. Lo mismo podemos hacer en el intervalo 2 infinito, la función es estrictamente decreciente. ¿Sí? Pero la función entera podemos decir que es decreciente o no creciente porque tiene esta parte plana en el medio. Consideremos la función ahora x menos 1 dividido por x más 1. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el recorrido de la función? Veamos su gráfica. Su dominio son todos los reales, excepto por
menos 1. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos dividir por 0, por lo tanto x más 1 debe ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces tenemos todos los reales excepto menos 1. Por otro lado, el recorrido de la función, vemos aquí con la línea punteada a altura i igual 1, esta línea punteada es una asíntota de la función. La función no se alcanza ni en infinito ni en menos infinito al nivel i igual 1. Por lo tanto, el recorrido de la función son todos los reales excepto por 1. Vemos aquí que la gráfica de la función, vemos aquí que la gráfica de la función es creciente desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? A medida que me muevo a la derecha, en el lado izquierdo de la gráfica, la función crece. Y si me voy al lado derecho de la asíntota vertical, también la función crece. Pero yo no puedo decir que esta función es creciente, porque si me muevo del lado izquierdo, si salto del lado izquierdo al lado derecho, la función baja. Por lo tanto, podemos decir que es creciente desde menos infinito hasta menos 1 y que es creciente desde menos 1 hasta infinito. De hecho, en ambos casos podemos decir que es estrictamente creciente, pero tenemos que separar los intervalos de menos infinito a menos 1, estrictamente creciente, y de menos 1 a infinito, estrictamente creciente. Pero no en todo el dominio. Cuidado con eso. Consideremos ahora la función x más 1 por x menos 3. Todos sabemos que esta función es una función cuadrática, ¿cierto? Es una parábola que tiene su vértice en 1. ¿De acuerdo? Consideremos el punto A. El punto A y el punto B son las raíces de la función. El punto C es el vértice de la función. Y si me muevo por el lado izquierdo del vértice, por ejemplo, de D a E, vemos que la función decrece. La función es decreciente desde menos infinito hasta 1. Pero luego, si me paro en, por ejemplo, F y miro luego a G, un movimiento de izquierda a derecha que sube, la función es estrictamente creciente. Por lo tanto, esta parábola es estrictamente decreciente desde menos infinito hasta el vértice, es decir, de menos infinito hasta 1, y es estrictamente creciente de 1 hasta infinito. Los invito de nuevo a que hagan la demostración algebraica de esto, siguiendo la idea que hicimos en algún ejemplo anterior. Esta función, la función definida en R por x menos 1 veces x más 1 veces x menos 3, tiene distintos crecimientos y decrecimientos. Veamos primero que a, b y c son las raíces de la función. Y si nos movemos de menos infinito hasta el vértice que marcamos entre medio de f y g, o sea, si nos movemos de D a F, la función es creciente. Luego si nos movemos de G a H, la función es decreciente. Y luego si nos movemos de I a, por ejemplo, J, la función es creciente. Esta función tiene dos intervalos de crecimiento estricto y un intervalo de decrecimiento estricto. Para poder determinar los intervalos donde esta función es creciente y decreciente, necesitamos encontrar estos vértices, el punto que es más alto aquí entre medio de F y G y más bajo aquí entre medio de H e I. Para eso necesitamos herramientas que aún no hemos visto, pero tengamos claro que la función va a ser creciente hasta ese punto que llamamos vértice y luego decreciente de un vértice al otro y luego creciente nuevamente. Eso es todo por hoy. Los invito al próximo video de este curso de Introducción al Cálculo con Geometría Analítica. Hasta luego.